¿les parece si vamos hacia el tema de la pesca? Nos vamos a poner serios, vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información y vamos en el Consejo Federal Pesquero en las últimas horas y que vamos a dar cuenta porque está hecha la presentación y cuenta con la firma del secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, o sea, con la firma de Jorge Frías. Esta nota en particular fue emitida el 24 de abril, hace algunos días, o sea, la semana pasada, y está dirigida al Consejo Federal Pesquero a su presidente, el doctor Juan Antonio López Cazorla. ¿Cuál es la referencia? La referencia es el procedimiento de optimización productiva de merluza UPSI. ¿Y qué dice? Dice que quien suscribe, Jorge Alfredo Frías, en su carácter de secretario general nacional de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, entidad gremial, bueno, la personería, con todas las normativas, ¿no? La parte formal de la presentación, se dirige para expresar la profunda preocupación ante el documento técnico denominado Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza UPSI, obrante como anexo 1 del acta número 25/2024 del Consejo Federal Pesquero. El análisis de dicho procedimiento nos conduce a identificar 3 órdenes de cuestionamientos que, por su gravedad y por su alcance, consideramos ineludible someter a consideración de ese organismo antes de que sus efectos se consoliden sobre el sector, generando consecuencias muy negativas sobre las comunidades que forman parte de la industria pesquera en forma directa o indirecta. Dice la nota, punto número 1, sobre el método de cálculo y su relación con la ley número 24.922. El procedimiento asigna el 50% del peso de la nueva CIT al factor capturas históricas del periodo 2010-2023, con lo cual consolida posiciones adquiridas bajo el régimen anterior, sin evaluar si la intensidad de captura de cada operador resultó compatible con el estado del recurso en cada año de dicho periodo. Más aún, el procedimiento penaliza el no consumo de cuota sin distinguir sus causas, equiparando a quien dejó de capturar por conducta precautoria o condiciones de mercado con quien lo hizo por incumplimiento deliberado. Esto es técnicamente insostenible y jurídicamente incompatible con el principio precautorio que debe guiar la operación pesquera. En cuanto al factor mano de obra, 30%, el procedimiento lo construye sobre el promedio de empleo declarado durante el único año 2023, proyectando ese dato, correspondiente a un ejercicio con conflictos gremiales activos en varios puertos, sobre 15 años de cuota. Este criterio carece del sustento estadístico mínimo exigible para la decisión de tal magnitud y duración. Respecto del sector inversiones, el 5%, el mismo opera sobre declaraciones juradas autodeclaradas ante el registro de la pesca, sin mecanismo de verificación cruzada con fuentes independientes como el Registro Nacional de Bosques u otros organismos de control patrimonial, Registro Nacional de Buques u otros organismos de control patrimonial. Esta ausencia debilita la integridad del procedimiento. Finalmente, y esto resulta central, en ninguno de los 4 factores el procedimiento distingue entre buque fresquero y el buque congelador. Esta omisión no es menor. Determina en los hechos una aplicación desigual de los criterios que el artículo número 27 de la ley número 24.922 manda ponderar y contradice directamente el mandato del artículo 1 de la misma norma que impone al Estado promover el mayor empleo de mano de obra argentina y el máximo valor agregado en procesos industriales realizados en el país. 2. Sobre el impacto laboral en las provincias productoras e industrializadoras. La omisión señalada adquiere una gravedad singular cuando se analiza desde la perspectiva del empleo en tierra. La flota fresquera es, por su propia naturaleza operativa, la mayor dadora de trabajo en los puertos argentinos. Cada marea de un buque fresquero genera desembarco en puerto nacional y activa la cadena completa del procesamiento terrestre, fileteo, envasado, cadena de frío, transporte, logística y servicios portuarios.
La flota congeladora, en cambio, procesa a bordo y puede desembarcar sin generar necesariamente empleo en tierra, con menor valor agregado para nuestro país. A esto hay que agregarle, hago un paréntesis, toda la normativa que hay en la provincia, por ejemplo, en la provincia del Chubut, en cuanto a este tema en particular. Al tratar ambas modalidades como equivalentes en el cálculo de la cuota, el procedimiento adopta una neutralidad técnica que en la práctica resulta funcional a quienes operan mayor proporción de buques congeladores en detrimento directo de las comunidades portuarias que dependen del trabajo generado por la pesca de fresca, entre los que podemos destacar fileteros, envasadores, operarios de planta, trabajadores del transporte, de la industria naval y gran parte de comercios y servicios de las ciudades costeras que dependen en gran medida de que la captura llegue a puerto y se procese en tierra. En las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, todas con litoral marítimo y plantas de procesamiento activas, padecen las consecuencias de esta omisión. Pero es Mar del Plata la ciudad donde el impacto se vuelve más inmediato y profundo. La industria pesquera marplatense es estructuralmente fresquera. Sus miles de trabajadores, fileteros, envasadores, operarios de planta, trabajadores del transporte, de la industria naval, dependen de que la captura llegue al puerto y se procese en tierra. Cualquier desplazamiento de cuota desde la flota fresquera hacia la congeladora implica para Mar del Plata y para la provincia de Buenos Aires en su conjunto una pérdida directa e irreversible de puestos de trabajo registrado. Esta asociación advierte que el procedimiento no documenta ningún proceso de consulta con los trabajadores de plantas procesadoras ni con sus representaciones sindicales, en clara contradicción con los compromisos asumidos por la República Argentina al ratificar el convenio número 188 de la OIT sobre la pesca, el trabajo en la pesca, del que nuestro país es signatario fundacional, con las directrices voluntarias para el sostenimiento de la pesca en la pequeña escala de la FAO, que exigen la participación efectiva de los trabajadores en las decisiones que afectan los recursos de los que dependen. Tercer punto, sobre la protección del recurso. El sistema de cuotificación ha demostrado eficiencia en la recuperación biológica de la merluza UPSI. Esta asociación valora ese resultado y no cuestiona el sistema en sí, sino el procedimiento de reasignación. Al congelar la distribución entre operadores por 15 años sin incorporar mecanismos de revisión vinculados al estado del recurso, el procedimiento genera una rigidez incompatible con el principio de sostenibilidad adaptativa que el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, artículo 7.1.1, requiere. Si el recurso sufre un shock biológico o un cambio en su distribución geográfica, el sistema solo podrá responder reduciendo la captura máxima permisible global sin posibilidad de ajustar la distribución entre operadores según su comportamiento frente al recurso. Por lo tanto, como punto número 4, esta nota enviada al Consejo Federal Pesquero y firmada por Jorge Frías señala un petitorio. Por las razones expuestas, esta asociación gremial solicita respetuosamente a ese honorable Consejo 2 puntos. Primer punto, que se suspenda la implementación del procedimiento de optimización productiva de merluza UPSI hasta tanto se convoque a un proceso de consulta amplio con todos los sectores involucrados, incluyendo las representaciones sindicales de los trabajadores embarcados y de los trabajadores de planta procesadoras en tierra. Punto número 2. Que en dicho proceso se incorpore como variable explícita la distinción entre flota fresquera y flota congeladora en los factores de mano de obra y producción a fin de asegurar que el procedimiento refleje fielmente el impacto laboral territorial de cada modalidad, conforme lo exige el artículo número 1 de la Ley número 24.922. Tercer punto. Que se amplíe el factor mano de obra a un promedio plurianual no inferior a 5 años y que se establezca un mecanismo de verificación cruzada independiente para el sector inversiones.
Punto número 4. Que se convoque a esta asociación a una audiencia ante ese honorable consejo a efectos de exponer en detalle las observaciones precedentes y los fundamentos técnicos y jurídicos que las sustentan. Con la razonable expectativa de que el Consejo Federal Pesquero que usted preside sabrá ponderar la gravedad de las cuestiones planteadas con la responsabilidad que la materia impone, adoptando las medidas correspondientes a los fines de dar solución a las cuestiones planteadas. Lo saludo a usted con la mayor consideración y firma la nota Jorge Frías, secretario general nacional de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Esta nota fue elevada al Consejo Federal Pesquero y cuando me daban conocimiento de la misma, decía, bueno, ¿cómo hacemos para poder bajar todos estos conceptos y todas estas palabras tan técnicas a que el común de la comunidad o de la sociedad pueda comprender cuál es la situación que se está viviendo? Es por esa razón que en el programa Activemos por FM del Viento tuvimos la oportunidad de comunicarnos con Díaz, y esto era lo que nos explicaba, digamos, nos traducía qué era lo que estaba ocurriendo y cuál es el planteo que hace la asociación ante el Consejo Federal Pesquero. Y hay que pasarlo al idioma común para que el oyente lo entienda, ¿no? Sí, por favor. Complejidad dialéctica impresionante. Me acuerdo del título. Bueno, esto es algo, una prolijidad más, la llamaría, de las que se ponen en práctica en el cómo explotar el mar argentino, históricamente hablando, ¿no? Desde el origen de la ley 24922, la ley federal de pesca, viene ocurriendo esto en función de que son decisiones que se toman entre el sector político y los lobistas del sector empresario, que eso no estaría mal en absoluto si todo se hiciera bien, pero bueno, dada la historia y siempre volvemos a estas cuestiones de tener que posicionarse para acompañar o para oponerse, quiere decir que no siempre se están haciendo bien, ¿no? Lo que significa por lo que pasa en esta oportunidad es que hay una intención de reasignar toneladas de merluza UPSI que le corresponden a los buques fresqueros, cuando oportunamente así se asignaron, a buques congeladores. Y esto es lisa y llanamente una desprolijidad que viola justamente la propia ley 24922. El problema es cómo procede el sistema. Lo que estamos cuestionando es cómo se lleva adelante el sistema. ¿Y qué hace el sistema? Asigna, logra, califica con diferentes porcentajes en función de distintos eventos, ¿no? Para definir cuántas toneladas darle a una empresa u a otra, según sus barcos. Entonces, para hacer esto hay que considerar diferentes condiciones, que no se hizo, ya partimos de un error no casual, sin lugar a dudas, cuando se renovó la cuota individual transferible de captura, la CITC. Ustedes se recordarán, o vos fundamentalmente, cuando el gobierno nacional, recién asumido, al tiempo, procedió a hacer una transformación profunda en lo que es la industria pesquera, poniéndola en crisis y llevándola al rumbo de la desaparición tal cual la conocemos. Finalmente, con la oposición de todos los sectores, se logró que eso no se avance, sí. Donde literalmente recordar que podía pescar cualquier empresario extranjero, con tripulaciones extranjeras, e incluso lo más grave, descargar en puertos extranjeros, con lo cual era literalmente entregar la industria pesquera al capital. Sí, ponía en jaque. El país que fuera. Exacto. No, la hacía desaparecer, literalmente, porque de algún ejemplo concreto, un inversionista extranjero, hoy que no faltan, vos fíjate que la empresa más importante, la que mayor cantidad de buques tiene hoy, le pertenece a un fondo de inversiones que es de Estados Unidos, que es la empresa Iberconsa. Sí. Iberconsa, una empresa sentada en Puerto Madryn. Los verdaderos dueños son inversionistas de Estados Unidos, con lo cual eso podría ocurrir si esta ley no protegiera el mar argentino. Eso permitiría que este grupo de inversiones
llevara todas las descargas de sus buques a descargarla a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Por nombrar un puerto más cercano. Y tripularla con marineros extranjeros de cualquier país, incluso capitán, incluso conductores de máquina, porque no hacía salvedad alguna al respecto. Eso iba a pasar, bueno, no pasó. Entonces, entre tirar y aflojar, se terminó haciendo público en el 25 la reasignación de la cuota individual transferida de captura por 15 años más. ¿Sí? Esto es para dar garantías jurídicas, comerciales a la industria, tanto al empresario como al propio trabajador. El empresario hoy puede pensar en inversiones teniendo un plazo de 15 años por delante. Y hablando de inversiones, estas son las cuestiones una de las cuestiones que no se consideró para esta renovación de la captura. ¿Sí? Estoy hablando de la primera. La diferencia que hubo entre el 2015 y el 2009, cuando se reasignó la cuota individual transferible de captura por primera vez. Sí. Fíjense que no es algo menor, porque la ley 24922 es del año 98, y recién en el 2009 se pudo definir cuántas toneladas de pesca le correspondía a cada empresa. Y eso se hizo según la historia, una serie de factores. Las empresas tuvieron que dar toda la información posible al gobierno para proceder a hacer la distribución. ¿Qué información? ¿Cuántos buques tenía? ¿Cuánto habían pescado? ¿Cuánto habían declarado? ¿Qué cantidad de personal tenía? ¿Cuántas inversiones se hicieron en tierra? ¿Cuántos renovaron buques? Bueno, una serie de factores que les permitía otorgar diferentes porcentajes para definir la cantidad de toneladas. Sí. Eso en el 2009 no ocurrió. En el 2023 no ocurrió, porque ahora se renovó, la teníamos del 2009 al 2023. Ahora es del 2023 y por 15 años más. Bien, bueno, no se repitió ese procedimiento, se reasignaron las cuotas tal cual como estaban. Entonces no se cumplió con estos factores que yo te estoy diciendo: cantidad de capturas, el impacto ambiental, no penaliza en cuanto a por qué no se consumen las capturas, porque vos le otorgás la captura, entonces ¿por qué no la consumís? Tenés que tener un motivo fundado, no es porque no querés. A vos se te da un permiso transitorio para hacer explotación de un recurso natural que les pertenece a todos los argentinos, entonces vos tenés que cumplir. Pertenece a todos los argentinos, abro paréntesis, en tanto y en cuanto esté en el fondo del mar, viviendo como peces. Una vez que se lo extrae, sí, deja. Corresponde al que hace la inversión, obviamente. Claro. Cierro paréntesis. Bien. Entonces, todos esos factores no se cumplieron y se reasignaron las cuotas. Ahora viene esta nueva sorpresa. Es mucho más profundo y hay mucho más conceptos que plantear para que se entiendan esto de la reasignación de cuotas individual transferible de captura. Pero bueno, para que se entienda, simplemente digo, hay una serie de factores que no se cumplieron. ¿Y por qué se aceptaron? Es la pregunta. Bueno, por lo que dije al principio, ¿cómo no aceptar que el gobierno literalmente diga, bueno, vamos a renovar la cuota de esta manera, le damos a todo lo mismo exactamente que la primera vez, más allá de que hayan cumplido o no con todas las imposiciones de la ley? Y porque nos habían puesto entre la espada y la pared con la desaparición de la industria, como dije al principio. Entonces nadie se quejó, como ningún empresario que diga, no, mirá, yo compré 6 barcos y el de al lado no compró ninguno, está pescando con el mismo. Sin embargo, le diste la misma cantidad de toneladas que le diste la primera vez, y a mí me diste las mismas cantidades de toneladas que me diste la primera vez, cuando yo, por haber invertido, debería haber tenido más toneladas, más consideraciones, y el otro, por contrario, se le debió haber reducido la cuota. Bueno, esto se aceptó porque la industria estaba atemorizada con los avances del gobierno a través de lo que planteaba el ministro Sturzenegger, que en ese momento no era ni siquiera ministro, recordemos, pero bueno, había instalado el terror en la industria, así que nadie se quejó, se aceptó todo tal cual como se planteó. Ahora nos paramos en esta nueva acción, que es reasignar cantidad de toneladas que le corresponden a la flota fresquera, sí, a buques congeladores.
Y los conceptos también son inválidos, de judicialización fácil, inclusive, así como la propia reasignación de la cuota pudo haberse judicializado y ningún empresario lo hizo, o ningún actor. De que no se me ocurre ahora, yo creo que hasta un pescador lo podía haber hecho, una organización social lo podía haber hecho, pero bueno, no pasó. Estamos trabajando, entre comillas, con cierta tranquilidad, pero ahora esto es un nuevo avance y una nueva violación a la ley 24922. ¿Por qué? Porque el sistema, de nuevo, asigna sin considerar la cantidad de capturas en el término desde que se otorgó la cuota hasta el 2023. Lo que solamente considera es el promedio de lo que se capturó en el 2023. Y estamos hablando de un recurso natural. Entonces, se siguen cometiendo estas inconsistencias que son graves, porque, de nuevo, hablamos de un recurso natural. O sea, todos los errores los termina pagando el recurso. Jorge, se hace esta presentación ante el Consejo Federal Pesquero. ¿Cuál es el curso que tiene generalmente? Bueno, ahora solamente esperamos que se nos convoque, porque hicimos un petitorio al pie, donde decimos que todo esto que estoy relatando debiera reinvertirse, corregirse, y bueno, esperar que se nos convoque y fijar posición, que ya la hemos fijado en este documento, pero nada, por si hay cosas que no se interpretan bien, tanto de un lado como de otro, aclararlas y buscar el beneficio para todos. Y cuando digo que se viola la ley, no estoy diciendo, justamente yo soy un defensor de que hay que actualizar y modernizar, pero no sin sentido. Entonces, modificar y actualizar, sí, la ley 24922 ya tiene sus años, sí. Y no es lo mismo concebir una ley que se aplique en una industria metalúrgica, ¿sí? Que en una industria que explota un recurso natural que tiene variables permanentes, ¿no? Con el estado del recurso, el desarrollo, el crecimiento de la flota. Antes había 100 barcos, ahora hay 500. Antes había un perfil de inversores, ahora hay otro, haciendo referencia a las inversiones estas de accionistas que nadie conoce. Concretamente, todo eso, esas modificaciones, es una ley que merece ser renovada, pero con la objetividad necesaria para finalmente considerar y proteger la inversión del privado, primer orden el recurso, obviamente de cara al futuro, a las generaciones futuras, la inversión del privado y el trabajo del laburante, de toda la cadena laboral, no solo del pescador, ¿no? Uh-huh. Jorge, bueno, desde ya agradecerte por este contacto, por aclarar a ver de qué estamos hablando, cuáles son las presentaciones que se realizan, sobre qué temas en particular, pero sin lugar a dudas esto es solamente el inicio, o sea, el tema está sobre la mesa. Ya que esté sobre la mesa es todo un avance. Bueno, por lo menos lo que yo siempre le digo y converso con mi comisión directiva, con la comisión directiva de capitanes de pesca, con los delegados, con los asesores, con nuestros asesores, es esto: no podemos ser mudos testigos, tenemos que fijar posición, asumir compromisos y siempre con la voluntad de construir y no de objetar por objetar, sin fundamentos. Nosotros estamos viendo acá que hay cosas que no están acordes a los procesos y que obviamente nos impacta laboralmente, porque nosotros representamos tanto a trabajadores del sector fresquero como del congelador, claro, capitanes de una y de otra flota. Entonces, acá hay que preguntarse por qué, por ejemplo, uno de los fundamentos de este procedimiento de optimización productiva de la merluza UPSI sostiene que es porque el empresario pesquero no va a capturar la merluza, y como no va a capturar esa cuota que se le dio, te la saco y se la doy al congelador, de manera transitoria, permanente, porque viste que acá lo que es transitorio después queda para siempre, ¿no? Provisorio para siempre. Pero entonces lo que no hace el funcionario es preguntarse por qué los empresarios no fueron a capturarla. El primer origen de por qué los empresarios fresqueros y trabajadores
no pudieron consumir la cuota anual que le corresponde a cada buque, fue por un conflicto gremial de la marinería, que justamente duró casi 100 días, día más, día menos, y eso impidió que pueda materializarse la captura total que tenía cada barco. Le faltaron días, era imposible realizarlo. Entonces las empresas presentaron al Consejo Federal Pesquero que bajo este fundamento, que por la responsabilidad del gremio que llevó adelante el conflicto, bla, 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 cada uno tiene su posición, reconsiderará reasignarle esas cuotas. Entonces, ¿qué pasó? Todos los años que hizo el Consejo, permitió que las empresas devolvieran esa cantidad de cuotas no pescadas y que después, para el año siguiente, el mismo Consejo se las volviera a reasignar. ¿Sí? Te la devuelvo y me la devolvés. Es un juego más o menos para que se entienda. Ahora, era transitorio porque ese año había pasado esa cuestión. Esa situación sin embargo, quedó en el tiempo. Todos los años se seguía haciendo lo mismo. Después apareció el langostino, entonces para ir a pescar langostino no se iba a pescar la merluza, entonces así sobraba la cuota. Después por conveniencias comerciales, hay diversos factores. Por eso decía que para determinar cómo llevar adelante estos procesos se toman diferentes consideraciones. Y entonces acá igualan a todos por igual. Hay empresarios que hicieron barcos nuevos que de alguna manera están siendo castigados con aquello que le dio lo mismo, o aquellos que no fueron a pescar porque el barco se le rompió efectivamente y tuvo una reparación de 3 meses, con el otro que no quiso ir a pescarlo porque no le convenía. Bueno, si a vos no fuiste a pescarlo porque no te le convenía, y quizás corresponde que te quite esa cuota y se la den a alguien que genera trabajo y producción. Más o menos por ahí, Cintia, esperemos que se resuelva, que esto, por lo menos lo que nosotros pedimos es que se suspenda la aplicación del procedimiento, que se convoque a todos los sectores, no solamente a nosotros, que se convoque a todos los actores involucrados, que se amplíe también el promedio cómo vamos a reasignar considerando el promedio de un solo año, en una actividad que de nuevo depende de la naturaleza, de los conflictos, etcétera, del clima. Entonces, mínimamente estamos diciendo que si van a hacer un proceso así tan improvisado, que consideren 5 años por lo menos, si bien no van a considerar los 15, consideren 5, entendemos que es más aceptable. Así que esperamos esto, que ser convocados y que se resuelva en favor de la industria y no de solo algunos. Queda claro el planteo. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Jorge. A vos, gracias, saludos a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias, buena jornada. Ahí lo escuchábamos entonces a Jorge Frías dando explicaciones, bajando a tierra, como quien diría, o a un lenguaje un poco menos técnico, toda esta nota que se hace ante el Consejo Federal Pesquero sobre una referencia muy clara. ¿Cuál es ese procedimiento de optimización productiva de merluza UPSI y cuáles son los planteos que se hacen desde la asociación? Uno entiende que esto tiene también un impacto directo en todo lo que es el trabajo de procesamiento en tierra, ¿no? En cada una de las plantas. La provincia del Chubut tiene una serie de normativas al mismo tiempo que están en consonancia con esto. Entonces pensaba, bueno, ¿cuál será el pensamiento de otros sindicatos, principalmente que se ven afectados ante este tipo de situaciones?